Qué grato tener esta oportunidad, este espacio para compartir algunas ideas. A ti, Rosita, y a todo el equipo de AIPE, nuestro agradecimiento por la invitación, por tener la oportunidad de compartir con compañeros maravillosos, por seguir estrechando esos lazos de amistad que nos unen, que yo creo que estos eventos permiten que se sigan consolidando. Y que aparte de eso me ha permitido en todo lo que ha sido desde el inicio del Congreso hasta ahorita, pues a todos nos ha permitido enriquecernos desde todo punto de vista. He estado antecedida por panelistas, por expositores de una gran talla intelectual, de un gran acervo espiritual, y de verdad que es todo un honor estar en este espacio únicamente para compartir algunas ideas. Espiritismo y educación como palancas del progreso humano. El objetivo de presentar este tema en este congreso tiene como algo primordial mostrar que contiene el espiritismo y la educación una proposición renovadora, de vanguardia, transformadora, que conducen a la evolución consciente, sí y solo sí, como dije el primer día, se presentan a la luz del conocimiento de hoy. Si seguimos presentando el espiritismo como se hacía en el siglo XIX, con esas ideas únicamente, literalmente comprendidas, lamentablemente no podremos llegar a otras generaciones. Y nos estaremos hablando a nosotros mismos, permanentemente. No habrá renovación y necesitamos incluir a esas otras generaciones en este movimiento. A veces nos preguntamos cómo ni en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras personas más cercanas participan con nosotros de este movimiento. Tendríamos que empezar por allí, por esa reflexión. Quiero dedicar estas palabras del día de hoy. Saben que no, los que me conocen saben que no lo hago comúnmente, pero la voy a dedicar a mi hermana Rocío Clavijo, que acaba de desencarnar hace días. Coincidíamos en muchos de los planteamientos de los que yo voy a hacer hoy aquí, aunque no éramos de filosofías distintas, pero fue también una de las inspiradoras en uno de los proyectos que vamos a presentar. El espiritismo como filosofía de base científica, ética y moral fue diseñado desde un inicio como una propuesta pedagógica liberadora que permea a lo interno del ser y en el que la propia existencia es vista como un proceso de continuo aprendizaje a través de múltiples existencias, rumbo a la perfección espiritual. Allí ya nada más con ese concepto de la vida ya ves todo un proceso educativo. Solo al realizar un análisis comparativo entre los dogmas de algunas religiones y los fundamentos del espiritismo, vemos grandes diferencias que plantean un sistema de pensamiento totalmente distinto. Eso nos llevó a hacer una encuesta de data reciente para profundizar en cómo ha sido ese proceso de adquirir e internalizar los conocimientos espíritas que son diametralmente opuestos a lo que son los dogmas de las religiones. Y vamos a compartir con ustedes algunos datos que hemos comparado con otras encuestas también de tipo mundial.
estuvo 18 días en el ámbito espírita y todos estos resultados son como un homenaje a todos nosotros los espíritas en ese proceso de evolución consciente. Y entre las preguntas que le hicimos a los espíritas de diferentes latitudes nació en una familia espírita. Para tenerla, creo que es una buena representación porque para haber estado 18 días en el mundo espírita hubo 8 países que participaron, tuvimos 215 respuestas y nació una familia espírita, sí, el 21,9%, no, el 78,1%. Después voy a ir ampliando, explicando cada uno de estos gráficos. ¿A qué edad llegó al centro espírita? Desde más o menos a los 16 años, 14,4%, entre 17 y 25, 12,6%, entre 26 y 40 años, 21,9%, y después de 40 años, 51,2%. ¿Hace cuánto tiempo es espírita? Menos de un año, 16,3%. Entre 2 y 5 años, 21,4%. Entre 6 y 10 años, Víctor, te comiste el número, aproximadamente un 10%, 12,1% entre 10 y 20 años y 40% desde hace más de 20 años. ¿Ha notado cambios personales, familiares y sociales desde su llegada al centro espírita? Una gran mayoría sí ha notado cambios, un 74%, y los demás se ubican entre un 19,5%, entre algunos, muy pocos y ninguno. Las diferencias, y ahorita voy a empezar a explicar estos gráficos, las diferencias más elementales nos cambian totalmente la visión del mundo. Y quiero que vean cuáles son esas diferencias elementales que todos conocemos, pero que siempre es bueno repasarlas. De pasar de un Dios antropomórfico, un ser personal que castiga o que premia, interventor en todas las acciones humanas, a pasar a otra visión totalmente distinta, un Dios amor, energía creadora, inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Visión dogmática, visión espírita. Si bien la existencia del alma, tanto en las religiones como en todas las corrientes espiritualistas, tenemos que en la existencia del alma, en la visión dogmática, se refiere a una sola existencia y existen estados de conciencia como el cielo y el infierno a los que irías de acuerdo a cómo sea tu comportamiento. En cambio, en la visión espírita tienes que el alma persiste, existe y subsiste, viviendo en múltiples existencias de acuerdo a la ley palingenésica. Aquí no podríamos comprender incluso el postulado de Dios como energía creadora si no existiera el alma que persiste, existe y subsiste. ¿Por qué? Porque no pudiéramos comprender a Dios únicamente actuando sobre la materia. Porque no pudiéramos comprender a Dios si creó entre nosotros esos lazos fraternos de amor en la familia, con los amigos, con relaciones tan sólidas para que estén reducidas a una sola existencia. No pudiéramos comprender a Dios si no existiera el alma y nada más creó para algunas personas talentos, preferencias,
una cantidad de beneficios y en cambio para otras personas a veces vivir en condiciones de miseria y sin ningún talento ni ninguna probidad. Pasar del concepto de la resurrección, después de que el cuerpo ha pasado por un proceso de descomposición, de incineración, y después de que falleces, pasas a ese juicio final y de acuerdo a tu comportamiento, entonces resucitarías en tu mismo cuerpo. A pasar al concepto de la reencarnación, que es literalmente volver a la carne en un cuerpo formado y constituido de acuerdo a las características psíquicas y físicas predominantes en ese proceso evolutivo. La mediunidad como una actividad demoníaca, transgresora de las leyes divinas y de la Iglesia, a pasar a la mediunidad como una facultad natural del ser humano que permite establecer contactos con el mundo espiritual. Pasar del principio geocéntrico y antropocéntrico a la pluralidad de mundos habitados y a la evolución en los diferentes mundos. Pasar de la educación heterónoma a la educación autónoma con un proceso consciente que invita al pensamiento crítico, al razonamiento y al autodescubrimiento. Pasar de la fe ciega a la fe razonada, al pensamiento crítico. Entonces creo que allí se está dando un proceso que es importante resaltar en cuanto a la primera pregunta. Tenemos que esa asimilación y esa comprensión de los conocimientos espíritas, cuando una persona nace en una familia espírita, es totalmente diferente a cuando después de 20, 30, 40 o 50 años de existencia adquiere los conocimientos espíritas. Totalmente. En el primer caso, las personas, aunque adquieran otro tipo de conocimientos, su modelo es el modelo espírita. Los términos que maneja son los términos espíritas. En cambio, cuando una persona, después de algunos años de existencia, adquiere los conocimientos espíritas, es producto de una decisión meditada, reflexionada, muy pensada, muy evaluada. Es lento el proceso, es gradual y pasa por una serie de etapas, incluso de enfrentamiento con la familia, de contradicción, por querer incluso respetar esas lealtades familiares, esos valores familiares que pueden incidir altamente en nuestros comportamientos. ¿Qué pasa en el ser? Desde este punto de inicio, si realmente ha afinizado con este sistema de pensamiento y desea salir de la zona de confort para que se dé un proceso de renovación integral. Desea salir del pensamiento dogmático y pasar al espiritismo porque afiniza con esas ideas. Al espiritismo se llega por diferentes causas. Se llega por dolor, se llega por amor al conocimiento, amor a la filosofía, por querer crecer personalmente, por procesos de desobsesión, por realidades existenciales que a veces nos impulsan, por búsquedas personales, porque a veces no tenemos respuestas a las mayores realidades existenciales que se nos presentan. Y por alguna razón, en algún momento haces ese clic con el espiritismo, con esta filosofía o con cualquier otra corriente espiritualista, pero en especial con el espiritismo. ¿Qué pasa allí en ese primer momento?
se ocasiona un choque abrupto. Por eso que hoy quiero que lo vean como un homenaje a los espíritas, estas ideas que estamos compartiendo. El primer impacto es un choque abrupto entre las creencias, bien sea de filosofías, de religiones que teníamos, a adquirir conocimientos que van a formar parte de tu acervo intelectual. Es un impacto. Son totalmente distintos, son diametralmente opuestos los conceptos. El segundo paso de esa etapa, ¿cuál sería? Pasas por una fase de escucha, de silencios, de revisión, de evaluación de nuevas ideas. Pues son totalmente distintas, recordémonos eso. Distintas a los patrones de pensamiento, de sentimiento, de acciones que teníamos. Tercero, al hacer conexión con esta nueva forma de ver el mundo, mucho más liberadora a mi parecer, se inicia otra etapa. La etapa de comparación, de análisis, de investigación. Incluso en esta etapa, el que entra al movimiento espírita dice, cuando está en ese proceso de investigación, voy a ver si se están equivocando en algo los espíritas para yo retroceder en mi decisión. Y hay ese conflicto entre sus deseos, lo que está escuchando, lo que ha sido su modelo de enseñanza familiar, y se topa con una realidad que cuando la investiga a nivel universitario, cuando la investiga a través del medio espírita, cuando la investiga a fondo, se da cuenta de que es una realidad totalmente distinta y que no carece de información, sino que te está dando respuestas a las preguntas que te has hecho toda la vida. Con razonamiento, con análisis. Cuando haces ese análisis es que empiezas a reflexionar acerca de que tienes que construir una mejor versión de ti mismo. Estoy adquiriendo el conocimiento intelectual únicamente, pero me doy cuenta de que eso que estoy recibiendo intelectualmente lo tengo que pasar a internalizar y hacerlo parte de mi vida. Y empieza una etapa que yo digo que es la más larga, que no es solo en esta existencia, que no se da solo en esta existencia y que va a seguir muchísimas existencias más. Que es un proceso de autoobservación, de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y yo pediría que ese autoconocimiento sea sin juzgamiento, porque hay que ver que no hay jueces más severos en este mundo que nosotros mismos con nosotros. Somos muy severos. Al otro lo vemos con mayor comprensión, con mayor compasión, con mayor amabilidad. Pero para nosotros no tenemos eso. Rosita, parece que voy a acabar con este micrófono el día de hoy. Y en esta misma etapa también se inicia un proceso de construcción de ideas. Te lo vengo diciendo. A la par de este proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento y de... Parece que no. Se inicia un proceso de deconstrucción de ideas, de conceptos, de creencias, de estructuras mentales fosilizadas, de revisión de hábitos,
de descubrimiento de condicionamientos, de automatismos. Pero, ¿qué tenemos allí para trabajar en eso que estamos descubriendo? Y esas herramientas, si ustedes se van a la página web del Movimiento de Cultura Espírita SIMA, se van a poder dar cuenta en uno de los niveles, en el segundo nivel, como decía, creo que hacía referencia a Roberto, se van a poder dar cuenta que allí tienen varias herramientas de las que voy a hablar después, que también las dan los centros espíritas. Por eso digo que nosotros somos un movimiento de vanguardia, no un movimiento que se quedó en el siglo XIX. Tenemos herramientas para que todas estas etapas podamos superarlas con éxito. Y esta es una de las etapas más complejas. ¿Cuánto nos cuesta salir de un hábito, de un prejuicio, de un condicionamiento o de un automatismo? ¿Cuánto nos cuesta? En esta misma etapa, los relatos de las personas, cuando les pedimos que describieran, que narraran su experiencia, nos damos cuenta que se dan cuenta que también cuando empiezan a aplicar estas herramientas que les da el movimiento espírita, en este caso el CIMA, pero sé que hay otros movimientos, sé que hay otros centros espíritas también, cuando las empiezan a aplicar se dan cuenta de que en el inconsciente, en la psiquis humana, hay en lo profundo traumas, miedos, culpas, vergüenzas, ideas de no merecimiento, inseguridades, con las que hay que lidiar y que entorpecen nuestro desenvolvimiento diario. Pero también allí las instituciones espíritas dan herramientas para eso, para trabajar en ello, para salir y acompañar. Los directivos de las instituciones espíritas debemos acompañar esos procesos, porque son procesos difíciles y duros. ¿Qué nos toca aquí? Nos toca aquí desaprender lo aprendido, revisar todos esos sistemas de creencias que tenemos y que nos limitan, las interpretaciones que hacemos determinadas por diferentes experiencias, que no tiene que ser así para el común, para la generalidad, por esa experiencia que yo haya vivido en un momento determinado, no tiene que ser igual para todo el mundo. Esas experiencias que yo pueda tener, esos desafíos que yo pueda vivir en algún momento determinado, que pueda vivir cualquiera, no tienen que ser para la generalidad de la misma forma. Entonces, tenemos que salir de ese viejo pensamiento, de esas ideas cristalizadas que nos limitan y avanzar con las herramientas que dan los centros espíritas también y que después voy a hablar un poquito. La pedagogía espírita, comprendida con mente abierta, nos libera de culpas, nos libera de vergüenzas. Yo estoy de acuerdo con John cuando dijo, creo que ayer en su intervención en los últimos momentos, que ese aprendizaje y esa apología al dolor que solemos hacer los espíritas tenemos que apartarla. Yo creo que es el momento de trabajar hacia estados de evolución un poco más avanzados y que aprendamos por amor y no por dolor. ¿Qué cuesta? No digo que no. Pero hay propuestas en la pedagogía espírita que nos llevan a decir que hay mucho que trabajar, en lo que hay mucho que trabajar, pero que podemos ir conducidos hacia esa búsqueda de esa felicidad y que no todo tenga que ser un aprendizaje doloroso que está además en nuestra psiquis grabado, producto de las religiones, producto de las enseñanzas religiosas que hemos tenido y que hemos acompañado, incluso en la literatura espírita, todavía las ideas punitivistas están presentes y muy marcadas.
Entonces yo me deslastro y me separo de todas esas ideas. ¿Soy responsable de mis actos? Sí. ¿Aprendemos de la ley de causa y efecto? Sí. Pero ¿por qué no empezar a tener la oportunidad de vivir en mejores condiciones y de trabajar en pro de esa felicidad? Entonces yo no quiero quedarme con ese concepto, ni a las personas a las que les doy clase, ni a ninguno de mis alumnos le hablo yo de esos conceptos de expiación, de culpas, de castigo. No, para mí no está en mi lenguaje y no lo transmito de esa forma. El hecho de que seas responsable de tus actos, vamos a empezar a construir en favor de esa felicidad que queremos todos alcanzar. No creo que haya aquí ninguno que quiera trabajar en pro de diferentes desafíos que cada uno nos mueve a lo íntimo, pues más que otro. ¿Qué sigue pasando aquí? Que la pedagogía te dice a ti que te entrega el timón del barco, te entrega los conocimientos de tipo espiritual y de tipo intelectual, y tu deber es llevarlo a puerto seguro, ese barco. No hay otro responsable, eres tú únicamente. Pero vamos a hacerlo por amor al conocimiento, o por amor, y vamos a desechar ese dolor, y vamos a trabajar en función de eso. En los centros espíritas empezar a trabajar en función de eso. ¿Qué notamos de todo ese proceso también? Que la introspección a los inicios es muy tímida. Primero adquirimos el conocimiento de tipo intelectual y después de reflexiones profundas, de meditaciones, de elevación del pensamiento, de cuánta técnica hemos incorporado para trabajar en nuestras sombras, en las sombras de las que hablaba Jung, es cuando empezamos a que todos esos conocimientos se internalizan, a cuando ya empiezan a formar parte de mi vida, de mis hábitos, a cambiar unos hábitos por otros, pero que tienen que ser, como decía Rosario, esos hábitos tienen que ser repetidos para yo poder transformar esa conducta. Silvia, es a quien yo me estaba refiriendo. Cuando observamos nuevamente las estadísticas y los gráficos, nos damos cuenta que el mayor interés de los espíritas, entre los espíritas, se encuentra en el interés en el espiritismo como filosofía, en el crecimiento personal, sí también en la mediunidad, en el tema de la vida más allá de la vida, pero quiero destacar como importante el interés de las personas en los problemas sociales. Y está ocupando un lugar importante. Pasó a ocupar el 44.2%. Aquí tienes el crecimiento personal en 151%, en la filosofía 68.4%, en el caso del crecimiento personal 70.2%, vida después de la muerte 67%, pero los problemas sociales empiezan a tener importancia para los espíritas en este momento. Y yo eso pues lo veo que es altamente positivo. No tengo la certeza de que se tenga ciertamente claro las implicaciones de ser espírita, porque ese modelo que tenemos de referencia, que es Jesús, nos falta mucho camino por andar para llegar allí, ¿no? Pero empieza esa propuesta pedagógica, empieza por hacer cambios permanentes. No es un cambio que tú haces hoy medianamente y una revisión permanente de tu pensamiento, de tus sentimientos, cómo desarrollas cada vez mejores sentimientos hacia ti y hacia el prójimo.
No puedes ser únicamente hacia el prójimo sin quererte tú mismo. Empieza por hacer cambios en la familia. Y aquí es bueno destacar y que nos hagamos estas preguntas. ¿Vemos diferencias en las personas con las que convivimos? ¿Nos tratamos como iguales? ¿Las personas con las que convivimos nos importan? ¿Cuál es el trato que tenemos con ellos? Normalmente queremos controlarlo todo, hasta la vida de las personas que tienen de las personas que conviven con nosotros, que tienen su derecho a decidir la vida que quieren, pero nosotros le queremos imponer una vida que no es la de ellos. Hasta allí llegamos en la intromisión que queremos hacer con nuestra gente, con la gente que más amamos. Y eso es con la gente que más amamos. Con nosotros mismos. Esos cambios pasan también por nosotros mismos. Nos vemos con compasión, con amabilidad, con comprensión en nuestras relaciones sociales, en nuestra participación en la sociedad. Participamos en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de los excluidos, de los grupos minoritarios, de quienes tienen preferencias sexuales diferentes a las nuestras, en los derechos de la mujer. ¿Participamos de esas luchas? También pasa ese cambio por revisar permanentemente hábitos, pensamientos, sentimientos, que ya lo hablamos antes, condicionamientos. A diario el estudio, la adquisición de conocimientos, es a diario. Eso no es que es una lectura hoy y mañana es que voy a hacer otra o en un mes. No, esa formación constante del espíritu tiene que estar presente. El no considerar que el espiritismo de base científica, que ya es un sistema de pensamiento en el que no hay más nada que decir. No podemos considerar el espiritismo así, sino como una construcción que día a día hacemos entre todos, en donde, además de eso, unimos los conocimientos de las ciencias que les son afines, actualizamos su lenguaje y cambiamos conceptos que ya no están vigentes en la literatura espírita. Diría Yacy Reyes en cuanto a esto que han conversado, un espírita brasileño, autor de Comportamiento Espírita. El espiritismo ofrece al hombre una contribución fundamental para renovar sus conceptos existenciales y reestructurar el comportamiento social. Y diría Kardec, solo la educación puede transformar a los hombres. Ahora bien, hemos de reconocer que el sistema educativo no está vigente, que ese modelo educativo hay que revisarlo profundamente. El que impera en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Un sistema que ha trabajado en el poder, en el tener y en el hacer, y se olvidó del ser. No le importa qué sienten nuestros niños, qué sienten nuestros adolescentes, cuáles son las vivencias de esos representantes. Kardec propuso un sistema educativo, hizo una propuesta que también ya está superada, pero que en Brasil actualmente ha venido gente trabajando en una propuesta pedagógica bien interesante. Y hablamos de gente
como Tomás Novelino, como Analia Franco, como Eurípides Barçanulfo, como Dora Incontri, como Herculano Pires, que son educadores, que son gente que tiene una gran trayectoria, que plantean que la ciencia debería ser no la dominadora del ser y de la naturaleza, sino la develadora, la que le quita el velo a la estructura del ser, a la realidad que hay de comunicación entre lo físico y lo extrafísico. Y en cuanto a la filosofía lo ve como un sistema no como un sistema hermético de especulaciones, sino como la unión de diferentes visiones del mundo que sin perder su identidad trabajan porque el hombre evolucione por encima de la mediocridad de su vida cotidiana. Que ven la espiritualidad como la unión del ser, del cosmos infinito y de esa divinidad, y que esas tres áreas trabajan en conjunto para impulsar al hombre y al colectivo hacia otros estados de evolución. Como dije con anterioridad, en toda la obra de Kardec hay bastantes ideas punitivistas. La propuesta pedagógica actual nada tiene que ver con caídas, ni con salvaciones, ni con culpas, ni con castigos. La idea más coherente del espiritismo, reconoce la pedagogía espírita, es la idea de las múltiples existencias como un camino de evolución y aprendizaje, donde los crímenes, donde los errores son vistos como un proceso de maduración espiritual, en donde nada se pierde, por el contrario, todo es una lección y todo es aprendizaje. La profesora Dora Incontri, una de las más experimentadas en esta área de la pedagogía espírita, plantea el releer a Kardec, el contextualizar a Kardec, con la idea de profundizar y de fortalecer la filosofía y la ciencia, y de tener conversaciones permanentes con tradiciones religiosas, bien sean reencarnacionistas o no, aprovechando ese carácter universal que Kardec le quiso dar a la doctrina espírita. Tener esas conversaciones sin, como dije, perder nuestra identidad, pero ver en qué coincidimos, y construir esta historia de aquí en adelante juntos con esas afinidades que podamos tener. Ella coloca el ejemplo de Eurípides Barçanulfo, que constituyó una de sus escuelas fue el Liceo Sacramento, y allí introdujo las ideas espíritas solapadamente, pero estaban incluidas el concepto de la reencarnación, de trascendencia del ser, utilizaba el arte como estímulo para profundizar en las capacidades humanas, para desarrollar las capacidades humanas, los valores, la familia, pero unido a eso pues también trataba temas como la astronomía, las religiones comparadas, pero el ser humano era visto, se trataba la gestión de emociones, el ser humano era visto como eso, un ser humano, una entidad biopsicosocio-espiritual, y era comprendido así, y se enseñaba en esas escuelas la trascendencia del ser, la reencarnación, y es la única forma de comprender, es la única forma de entender que tenemos que hacer desde las edades más tempranas cambios importantes en nuestra vida. Si pensamos que todo termina con la llamada muerte, no hay mayor interés en querer profundizar en esos cambios. Y tenemos que empezar desde las edades más pequeñas. ¿Cuántos aquí, si yo les digo que levanten la mano, pertenecen a un hogar espírita, nacieron bajo esa modalidad de educación? ¿Quiénes?
cuento como 10 entre las personas que... De las dos. ¿Mm? De las dos. De las dos. Entonces, pero la mayoría se fue haciendo espírita después de 20, 30, 40, 50, 60 años. Importante, es importante, pero ha pasado por toda esta situación y es un mérito que tienen a su favor. Incorporar todas estas ideas es un gran mérito. Y hacer todos estos cambios, todavía mucho más. Yo no sé si estaremos totalmente conscientes de los cambios que hay que realizar. No lo sé. Entre los datos se dice que nos dicen la encuesta de que se han dado cambios importantes en la vida, tanto en lo personal como en lo social, como en lo familiar, y ya ese es un avance. Y eso forma parte de esa evolución consciente. Y nosotros tenemos, eso lo reivindicamos. Entonces, yo me quedo con esta propuesta de Dora, donde ella plantea ella plantea la dimensión afectiva entre educadores y educandos, una educación activa, participativa, no punitiva, integral, abarcando el arte como estímulo para desarrollar las grandes capacidades humanas, la gestión emocional, los juegos, la familia, los valores. En este caso, como dije, la astronomía, ciencias, debates filosóficos y religiones comparadas, la trascendencia del ser y su relación con la divinidad en un ambiente acogedor, democrático. Y ella dice que incluso quienes participan en la Universidad Libre Pampedia de este proceso, de esta propuesta pedagógica, no han podido avanzar porque las leyes de sus países no lo permiten, de incluir esta propuesta pedagógica. Nosotros en el CIMA, como dije, y como lo dije también cuando anuncié mi participación aquí, dije que ahí tenemos un nivel donde trabajamos con un equipo multidisciplinario en lo que es la meditación, en todas, desde las más básicas hasta las más trascendentales, en la visualización, en reconocimiento reencarnatorio, en ejercicios de relajación, de respiración, de autohipnosis, de hipnosis. Y todo eso ha permitido, todas esas herramientas, que el ser aprenda a conocerse mejor. Incluso pues el magnetismo, todas esas herramientas han confluido positivamente y han permitido que crezcan. Y en cuanto a la educación, hay un grupo de espíritas que hemos creado una asociación educativa para el desarrollo del ser, basado en las mismas ideas que Eurípides Barsanulli. Arte y algo más. Tiene como propósito crear un espacio de formación, aprendizaje, intercambio de saberes entre niños, niñas, adolescentes, padres, representantes, docentes, instructores, que les permita conectarse con sus intereses, talentos y habilidades, todo esto con la finalidad de alcanzar el conocimiento de sí mismos en consonancia con el pleno desarrollo biopsicosocio-espiritual de cada uno de los participantes. La filosofía, los niños, niñas y adolescentes descubren y desarrollan todo su potencial como seres trascendentes, se inician en un proceso permanente de autoconocimiento, se convierten en artistas o se instruyen en otras disciplinas de su interés, desarrollando sus propias ideas, el pensamiento crítico, el poder de la observación, valorándose por sí mismos, aprendiendo a aprender, a motivarse, a concentrarse, a ser asertivos, eso sí, disfrutando. Si nos vamos también a las estadísticas que tienen los diferentes departamentos de psicología de las universidades, los grandes traumas que
tienen las personas ahorita en la actualidad vienen producto de procesos en la niñez, en esta existencia y en otras existencias. Y los mayores problemas están basados, centrados en que el niño no se quiere a sí mismo, tiene falta de autoestima, no se siente valorado, no se siente querido y no se siente reconocido. Un duro golpe para los padres y para los representantes que no han podido identificar eso y que nosotros tenemos que trabajar allí, para que no tengamos que trabajar como esta iniciativa nació, porque anteriormente tuvimos una institución, una fundación de niños con cáncer, que trabajó por 10 años y posteriormente nos dimos cuenta que estábamos trabajando en la consecuencia y no en la causa. Y decidimos crear esta fundación para trabajar en todos estos procesos educativos, en todo ese desarrollo del ser, con herramientas que van desde el yoga, la meditación, la relajación, pero también trabajando en la nutrición saludable, también trabajando en la educación ambiental, también potenciando sus habilidades con el arte, en la música, en la pintura, en la literatura, desarrollar todos sus potenciales que corresponden al espíritu. Todos esos potenciales son del espíritu. Y si nosotros les damos esas herramientas que no nos dieron a ninguno de los que estamos aquí, porque no las conocían, no porque no querían nuestros padres, sino porque no las conocían. Nosotros tenemos la oportunidad de darlas desde las primeras edades. ¿Cuántos tengo ya, Rosita? ¿Terminé? Tenemos bastantes preguntas. Bueno, entonces... Cuando tú consideres. No, si ya terminé, pues puedo seguir pasando la presentación. Si quieres, vamos a las preguntas. Aquí está su visión. De todas maneras, pues quien quiera estar más al día con todo lo que hacemos allí, pero a rasgos generales creo que di una idea bastante amplia de lo que hacemos. Va a ser un programa mixto para personas que no tienen absolutamente, para niños y adolescentes que no tienen recursos económicos, pero también para quienes tienen recursos económicos y van a subsidiar a quienes no lo tienen. Ya tenemos una sede, estamos en el proceso de reparación, toda la parte legal está cubierta y tenemos a todos los espíritas, todos los directivos espíritas estamos obligados a trabajar allí, desde talleres para padres, en todo eso. No queremos estar pasando por grandes desafíos como los que pasamos nosotros, sino darles herramientas desde las primeras edades, y eso es lo que pretendemos. Espero no haberlos cansado con Muchísimas gracias.